¿Quién no conoce a Nekopara? Es tan popular que aunque no hayas jugado su novela o visto el anime, seguro que te has encontrado alguna referencia de ella por internet. Su influencia es tal que aunque no las haya inventado, es de las primeras cosas que se te viene a la mente cuando escuchas el término chica gato. Nekopara es un juego que parece sacado de tus más dulces fantasías y te permite experimentar un mundo rodeado de un harem de hermosas chicas gato, con varios tipos o razas de donde escoger, desde el hermoso arte, sus juguetonas interacciones con el jugador, y su atmósfera general tan tierna. No es difícil de entender por qué el mundo quedó totalmente enamorado de estas adorables gatas. Es como si el juego estuviera específicamente diseñado para sumergirte en una fantasía, o eso creía. Pero ¿qué tal si te dijera que Nekopara no es solo una franquicia cursiada, sino que probablemente nos encontremos ante uno de los universos distópicos más surrealistas de la cultura popular? Aunque Nekopara puede parecer un paraíso lleno de chicas gato en la superficie, en realidad esconde un mundo mucho más siniestro del que podría parecer. Mientras que el anime ofrece una visión más ligera y amigable que resalta mucho más el lado adorable de las chicas gato, sus 6 juegos revelan una realidad mucho más compleja y preocupante, siendo la diferencia más grande el enfoque más erótico y sexual, que se traduce en montones de escenas H, lo cual, créeme, hace una gran diferencia. A lo largo de las entregas y precuelas se nos presentan indicios del mundo que rodea a Nekopara, y aunque no es el enfoque principal, es imposible ignorar las implicaciones morales y éticas de poseer una chica gato. El juego trata de ocultar estas cuestiones perturbadoras bajo una superficie kawaii, pero las preguntas no dejan de acumularse. ¿Cómo es que estas criaturas casi humanas son propiedad de los humanos? ¿O de dónde rayos salieron? Cuestiones que llevarían a la misma creadora a explicar algunas cosas de las preguntas de la gente por Twitter, destacando el comentario de no lo pensaran mucho y simplemente adoraran a las chicas gato. Lo siento Sayori, pero no me sirve. Ya estoy muy metido en el lore y ya no hay vuelta atrás. Puede que pienses que soy un conspiranoico o que estoy sobreanalizando una novela de chicas gato, pero en este video te demostraré punto por punto todo lo que descubrí jugando Nekopara y tu visión de ella cambiará por completo, te lo aseguro. Prepárate para explorar todos los aspectos de esta saga, desde lo físico hasta lo legal, moral y hasta lo más rancio. Así que ponte cómodo, ya que esto va para largo. Si te interesa algún tema en específico, puedes hacer clic en cualquiera de las secciones en la descripción. Sin más preámbulos te presento Nekopara, la distopía felina más cursiada del anime. Comencemos. ショコラがいるところ。それは私がいるところだから。それに、猫は狭いところは嫌いじゃない。 Creo que lo primero que cabría preguntarnos sobre el universo de Nekopara es ¿de dónde rayos salen las chicas gato? Claro, este detalle podría no ser tan importante, puesto que los animes o juegos con este tipo de premisa no suelen abordar sobre el origen, pero el caso de Nekopara es muy particular, ya que nos es revelado muy temprano que las chicas gato no son una especie aparte de los humanos, sino en realidad una subespecie humana. El mismo protagonista lo menciona en las primeras escenas del juego casualmente, el cómo las chicas gatos son en realidad gatos modificados genéticamente para parecer humanos, y es que a pesar de que puedan caminar, se vean como humanos y puedan hablar, estas chicas en realidad están mucho más cerca de los gatos que los humanos, lo cual nos hace plantearnos una pregunta aún más importante. ¿Para qué fregados existen las chicas gato? O sea, sí, se me ocurre uno que otro uso, pero fuera de eso no parece que tenga alguna utilidad práctica o que aporte a la sociedad. Y por supuesto que los juegos nunca te hablarían de ello, pues sería demasiado incómodo además de innecesario. Sin embargo, es curioso que eligieran este origen para las gatas en vez de algún otro mucho más sencillo e inocente, que fuera más acorde con lo lindo del juego, como que son de otro mundo o de otra dimensión o qué sé yo. O sea, imagínate la junta de científicos diciendo que lo próximo en la lista de avances científicos debería ser unas chicas gato. Prioridades, ¿no? Aunque realmente no sabemos qué país las haya inventado, esta ciencia es tan precisa con el diseño genético que hacen que las chicas gato sean prácticamente idénticas a una mujer normal, haciéndote dudar mucho de las intenciones de sus creadores al hacerlas. Los rasgos físicos más distintivos siendo las uñas afiladas, la cola,
los ojos con pupilas verticales y las orejas que parecen estar de alguna manera fusionadas con su pelo. Un diseño tan simple y sutil que hasta Shigure, la hermana del prota, se puede disfrazar como una y no notarías la diferencia. Y tal vez esa sea su intención, pero ya hablaremos de Shigure más adelante. Pero por ahora, vamos con... 敏感に動く可愛いお耳、感情豊かに揺れる尻尾、そして2本足で歩くとっても素敵な生き物。 Como mencioné antes, estamos tratando con gatos. No quiero que se les olvide, no solo en nombre sino en biología y comportamiento. Y si no están convencidos todavía de esto, solo hay que ver la manera en que crecen. Y es que una chica gato llega a su adultez en tan solo los 9 meses de vida. Solo eso se necesita para que tu chica gato pase de mascota chiquita a novia gatuna. Ya hablaré de eso en otra sección, pero lo importante de acá es cómo la biología gatuna afecta el crecimiento. Esto también dependiendo de la raza de gata que estemos hablando. Y qué mejores ejemplos para mostrar esto que las gatas protagonistas. Empezando con la mejor gata del juego, Coconut, que es de la raza Maine Coon, caracterizada por tener un pelaje largo y por ser literalmente la raza de gato más grande del mundo, lo que se traduce en un crecimiento desproporcionado con respecto a las demás chicas gato en todas las áreas. En 9 meses llegando a ser más alta y grande que la mayor de las gatas de la casa, Azuki, que tiene casi 3 años de edad. Azuki, al ser de la raza Munchkin, es una gata mucho más chiquita y panzoncita con unas patas cortitas, solo que no se lo digan porque se enoja. Literalmente pasa de esto a esto en tan solo 3 meses, de locos. Y por cierto, miren a Coconut con esa chamarra de bully de preparatoria, toda chiquita, toda bravucona, es lo mejor de Nekopara Extra de lejos. Luego están Cinnamon y Maple, el dúo de gatas lesbianas. Cinnamon es una fold escocesa, un tipo de gato caracterizado por sus orejas recogidas hacia los lados, su gran cabeza y su musculatura, solo que acá en vez de músculos le pusieron pechos. Eso tiene sentido para mí. Maple es una curl americana, con orejas enroscadas hacia atrás, una larga cola y un pelaje sedoso que requiere de cuidado diario, lo que encaja perfectamente con el perfil de chica refinada que transmite Maple. En el caso de Chocola y Vanilla es más fácil, pues son de raza mestiza, o sea un cruce, lo que tiene sentido considerando que fueron encontradas en la calle, lo que tal vez indique que las demás fueron traídas de un albergue, a diferencia de ellas, ya que conservan su raza pura y nunca se cruzaron con algún gato callejero, otro de los aspectos bizarros de los gatos callejeros de los que hablaré después. Como pueden ver, todos se ajustan a su raza de alguna manera, y nos dejan en claro que en efecto se trata de gatos híbridos, no furros como muchos llegarían a pensar, sino gatos pero más sexys, creo. Este enfoque en las razas nos ayuda a entender cómo el diseño biológico de las chicas gato en Nekopara refleja su desarrollo y cómo se diferencian unas de otras. Pero si esto no es suficiente para convencerte, permítanme continuar con... ご主人、発情期の猫はちゃんと発散してあげないと体調を崩すよ。 Para los que no hayan visto o jugado Nekopara, la premisa es muy sencilla. Encarnamos al protagonista Kaisho, quien se acaba de mudar a un local para abrir su propia pastelería, Le Soleil, pero sin darse cuenta encuentra escondidas en su mudanza a Chocola y Vanilla, dos de sus chicas gatos quienes al parecer ya se encuentran bastante encariñadas con él. Ya hablaré de su relación después, pero lo importante es que es en este primer volumen del juego que se nos introduce una función vital que conservan todas las chicas gato en Nekopara y que juegan un papel crucial en la dinámica con sus dueños, la temporada de celo. Oh sí, vamos a hablar de eso. Créanme, esto no me produce ningún placer, pero si quiero hablar de todo el lore, tengo que hablar de esto también. Por si no lo saben, en el reino animal la temporada de celo es la etapa en la que las hembras de una especie están, digamos, más receptivas a recibir atención de un macho. Al parecer esta característica se conserva de sus genes de gato originales, y según nos explica Shigure, esto se controla mediante ejercicio regular y paseos al aire libre, cosas que al parecer nadie le dice a Kaisho, pues al no pasearlas ni ponerlas a hacer ejercicio, ellas rápidamente empiezan a sentir ciertos impulsos para con él. Está tan evidente su falta de experiencia que el güey incluso llega a comprar un libro para criar chicas gato, algo que a
Aparte de lo bizarro que es el hecho de que un libro así exista, debería darte una idea de cómo están las cosas en esta sociedad. Esto de las gatas en celo continúa por gran parte del primer juego, y como consecuencia de su inexperiencia y lo caliente que estaban sus gatas, estas casi que lo obligan a acostarse con ellas, insinuándosele a cada rato en toda la casa para después de un rato terminar en la cama con ambas, después de rellenarles el bollo. Suerte que las chicas gato tampoco pueden embarazarse con los humanos. Muy conveniente. Solo pueden reproducirse con otros chicos gato, aunque en realidad nunca llegamos a ver uno en ninguno de los juegos. Y no, el juego de los gatos meseros no cuenta. Y esto no solo pasa con Chocola y Vanilla, sino que también ocurre con las demás gatas del cast, aunque debo decir que no de una manera tan sencilla como con ellas, tampoco es que batallé mucho para conquistarlas, la verdad. Y obviamente debemos suponer que esto le pasa a todas las chicas gato de este universo, tengan dueño o no, lo cual implica que en el caso de las gatas sin dueño tengan que llegar a medidas desesperadas con tal de satisfacer dichas necesidades, ya sea con gatos macho o callejeros, lo cuales repito nunca vemos, o con los mismos humanos, algo bastante turbio si lo piensas. Y en el caso de las chicas con dueño, esto también implica que las relaciones entre dueños y chicas gato son bastante comunes, y nos lleva a cuestionar la complejidad y moralidad de tales relaciones en este mundo, al ser un proceso natural de los gatos, pero de diseño humano, lo cual hace la relación aún más bizarra de lo que ya es. Y hablando de gato novias... グッジョブ。グッジョブですよ、あずき。まさか、ココナッツに続いて、あずきともこうなるとは予想外でしたが、兄様も、私の猫たちにすっかりメロメロではないですか。En el universo de Nekopara existe un nombre para las chicas gato que son novias de sus dueños. Ese término es amores gatunos. Ahora, esto no necesariamente implica que todas las chicas gatos son amantes de sus dueños, pero, dado que el mismo término existe y es usado muchísimas veces en la novela, parece ser que es algo bastante común. Volvamos de nuevo con el caso de Chocola y Vanilla. El juego te da a entender que ellos ya tienen una relación cercana con Kaisho antes, pues al parecer eran gatas que viven en su antigua casa, y lo llaman amo sin este siquiera pedírselo, y de hecho son las únicas de todo el elenco en llamarlo así. Sin embargo, no se nos da más detalles de su relación, más allá de que él cuidó de ellas una vez cuando estaban enfermas, y eso para mí era más que suficiente. No necesitaba saber nada más que eso. Sin embargo, la situación se torna más turbia al leer Nekopara Extra, una precuela que irónicamente es muy tierna y que nos muestra cómo fueron adoptadas Chocola y Vanilla de la calle. Entonces, ¿por qué digo que es turbio? Pues bueno, aquí claramente se nos muestra cómo Kaisho las ve prácticamente como si fueran sus hijas pequeñas, actuando como un padre para ellas, y lo que normalmente sería una escena muy bonita y tierna, cambia totalmente de tono e incomoda cuando recuerdas lo que pasará en tan solo 6 meses más, cuando lleguen a su temporada de celo, la cual, repito, tan solo toma 9 meses desde el nacimiento. En este recuerdo tienen más o menos como 4 meses, lo que equivaldría entre 6 a 8 años humanos, y para los eventos del primer juego donde se convierten en sus amantes gatunas, tienen exactamente 9 meses. Un cambio bastante brusco, ¿no, Kaisho? Esos 9 meses no equivaldrían ni a los 15 años humanos, o sea, ni a eso llegan. ¿Realmente esto es legal? Quiero decir, según esta tabla, las únicas que podrían ser legales serían Maple, Cinnamon y Azuki. Espera, ¿o sea que también Kokogode es menor? Bueno, eso si aplicamos las leyes humanas, claro, que ese también es otro tema. Todo esto podría sonar bastante turbio, y probablemente lo sea, pues que tengas una chica gato no te debería dar el derecho de que hicieras con ella lo que quisieras, aunque en realidad no encontré nada en la novela que pudiera refutar este argumento. Quiero creer que existe algún mínimo de edad para el consentimiento en Nekopara para las mascotas, pero... no mames, qué mal se escuchó eso.
Pero por lo que yo vi, este no parece ser el caso. Hay dos escenas en particular que parecen confirmar esto. La primera es en Nekopara Extra, cuando recién adoptan a Chocola y Vanilla. Ahí tienen aproximadamente 3 meses y Kaisho las saca a dar un paseo por la cuadra para que conozcan el vecindario. Y en el camino se cruzan con la dueña de una tienda de helados local, la cual parece conocer muy bien a la familia Minaduki desde hace años. Y el primer comentario que esta hace al ver que Kaisho trae 2 niñas gato es... その子たちは新しい恋猫ちゃんかわいいわね。 O sea, no mames, literalmente son todavía unas cachorras, las pobres apenas si pueden hablar, y luego lo peor es que Kaisho no parece ni sorprendido por esta suposición, y en lugar de corregirla, minimiza el asunto diciendo que acababa de encontrarlas en la calle. La falta de reacción de Kaisho sugiere una normalización preocupante de las relaciones entre humanos y chicas gata de menor edad. Otra escena que hace referencia a esto es una en el anime donde nos introducen a una nueva gata exclusiva llamada Kakao. Siguiendo la tradición de la familia Minaduki de nombrar a sus gatos como ingredientes de comida. Azuki significa pasta de frijoles dulces, por si no lo sabían. Esta gata obviamente es medio temerosa de conocer gente nueva, y cuando es presentada a Kaisho, lo primero que hace obviamente es esconderse de él. Pero curiosamente Cinnamon lo interpreta de una manera muy distinta, mencionando que Kakao está haciendo roleo con su dueño para tratar de seducirlo. したんですか？まさかあれは目隠しプレイ。仕事中なのにそんな刺激的で変態チックなプレイを。おい、でも突然歌唱さんにそんなことされたらと思うとシナモン潤っちゃう。 Lo que... ¿Qué? Lo que añade otra capa de incomodidad al considerar la corta edad de Kakao, la cual a lo mucho ha de tener 3 meses. Aunque bueno, estamos hablando de Cinnamon, la que se la pasa haciendo chistes sobre mear y excitándose a cada rato. Viendo esto, además de una que otra referencia durante la novela, parece ser que no hay límite en cuanto a relaciones con chicas gatunas se refiere, lo cual está bien cabrón. Seguramente debe haber algo en cuanto a las relaciones con estos especímenes. Sin embargo, nunca nos es contado nada al respecto, más allá de que es algo bastante común. Aunque al estar tan normalizado, te hace pensar bastante en el tipo de sociedad que permitiría algo así. Porque vamos, nadie ve esta madre y dice, ¡ay, qué bonito gato! Sino más bien, me resirve. La falta de regulación en Nekopara refleja una sociedad que ha normalizado una dinámica bastante repugnante. Incluso en la vida real, los animales tienen leyes que los protegen contra los abusos humanos, y aunque esto no es exactamente a lo que yo llamaría un animal, esto es incluso más turbio considerando que sostienen relaciones con humanos, y además son seres pensantes con una inteligencia similar a la humana. Seguramente deben tener alguna clase de derechos, ¿no? はいはい、仕事ですからやりますよ。資本主義らしい報酬に期待してんわ。 Y es que dejando de lado los aspectos más turbios por un momento, es evidente que las chicas gato de este mundo solo fueron hechas para chambear. Podemos encontrarlas en variedad de sitios como tiendas, cafés, pastelerías, puestos de takoyaki, etc. Además de explotar su imagen en gran cantidad de negocios, siempre trabajando en el negocio de sus respectivos dueños, pero nunca como propietarios. Y es que ¿cómo podrían poseer algo cuando ellas ya son posesión de alguien más? En el caso de las gatas de la familia Minaduki, podemos ver cómo se les asigna variedad de trabajos dentro de la pastelería. Claro, y esto por insistencia de su dueña Shigure, y es gracias a estas gatas que la pastelería tiene la fama que tiene en primer lugar, sirviendo como atracción para todos los clientes que se quieran echar un cafecito y un taco de ojo, claro. De hecho, más adelante una persona le haría exactamente el mismo comentario que yo estoy haciendo, pero eso va en otra sección. A cada chica se le asigna un rol dentro de la pastelería de acuerdo a sus capacidades. A Kokogot se le asignan los pedidos debido a su gran tamaño y fuerza física, por ejemplo. A Maple se le asigna la caja registradora debido a que es más inteligente con los números. Azuki en la cocina debido a que aprende un poco en el volumen 2. Y Chocolate y Vanilla como meseras. Ah, y Cinnamon también, pero... bueno, ella está ahí, supongo. Lo importante aquí es el hecho de que obviamente al ser propiedad de la familia no se les paga un carajo, siendo explotadas día a día trabajando de a gratis usando su imagen para promocionar un negocio que no hubiera llegado tan lejos de no ser por ellas. Vacaciones, aguinaldo, aumentos, caja de ahorros, Infonavit... Nope.
Pero la explotación no se detiene en la pastelería. También se nos muestra desde el volumen 1 en adelante cómo Shigure se la pasa tomando fotos para su blog, del cual parece generar bastantes ingresos según ella misma explica, y en muchas partes de la novela la vemos tomando fotos en momentos algo comprometedores y algo subidas de tono a veces, usándolas también de propaganda para la pastelería de su hermano, y por los comentarios que ella misma hace, suena como si fuera algún tipo de OnlyFans de gatos o sitio por suscripción, pues nos es mostrado que Shigure tiene un talento innato para los negocios y las redes sociales, además de que haría cualquier cosa para apoyar el negocio de su hermano. Todo esto obviamente sin el consentimiento de las gatas en muchas ocasiones, pero de nuevo, ¿acaso tú le pedirías permiso a tu gato para tomarle una fotografía? No lo creo. Claro, puede parecer justo que estas chicas gato trabajen a cambio del sustento que reciben, pero de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Por qué fueron creadas en primer lugar? Realmente no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que esto puede llevar a severos dilemas morales y éticos. Además de casos de explotación laboral a una especie que de por sí se considera inferior a la humana, si a uno que es humano lo explotan en la chamba con sindicato y toda la cosa, ¿qué esperanza tienen mis queridísimas gatas creadas en un laboratorio? De hecho, sabemos por información de la misma autora que los gatos macho en realidad sí que existen en Nekopara, pero la razón por la que nunca los vemos en las calles o negocios es porque la mayoría trabajan en construcción o en campos de trabajo manual, lejos de la vista de la gente, ya que son mayormente conocidos por su fuerza física y resistencia, así que supongo que sería un desperdicio desaprovechar tales cualidades, ¿no? Y la verdad dudo mucho que estén asegurados, un hecho que contrasta mucho de los típicos trabajos lindos de cafetería y servicios que vemos realizar a las chicas gato en la novela, y que nos da mucho en qué pensar sobre la situación de los necohumanos en este mundo. My grandfather's clock was too large for the shelf, so it stood many years on the floor. Ya sé que lo he dicho varias veces en el video, pero quiero que sigan teniendo presente que esto en esencia sigue siendo un gato. Obviamente algo debe haber cambiado en sus cerebros para que puedan hacer todas las cosas que pueden, aunque yo no recuerdo haber visto alguna escuela para gatos, ¿eh? En el mundo de Nekopara las chicas gato pueden hablar, leer, escribir, caminar, lavar, planchar, además de muchas otras habilidades básicas que hacen para sus dueños, encontrándose la habilidad de hablar, por ejemplo, entre las más raras. Todo esto antes siquiera de que cumplan el año de vida. Si vemos que este es el caso, entonces, ¿acaso eso significa que son igual de inteligentes que los humanos? Pues sí, ¿no? Bueno, más o menos. Si bien es cierto que no todas las chicas gato cuentan con las mismas habilidades, se nos ha demostrado varias veces que si se lo proponen, ellas pueden aprender cualquier cosa igual que un ser humano. Por ejemplo, a Azuki, la chica gato con más edad que vemos en toda la serie, en años humanos se supone que debería ser ya una joven adulta, y es por eso que es la que se le delegan las tareas más importantes de la pastelería, siendo la única capaz de preparar algunos pasteles, sirviendo como asistente para Kaisho y demostrando iniciativa de aprender cosas nuevas para ayudar más, y esto a pesar de que ni él ni su hermana esperaban algo de ella en primer lugar. Y no solo Azuki, sino todas las demás gatas también, llegando al punto en que pueden perfectamente manejar el negocio mientras Kaisho se ausenta unos días en el volumen 4. Otro aspecto que nos puede dar una pista de la percepción de la inteligencia de las chicas gato es su capacidad como cantantes o idols japonesas, ya que en el volumen 3 vemos como Maple trata de convertirse en una cantautora famosa, la única con aspiraciones reales, por cierto. Todos al enterarse de que una de las gatas de su familia puede cantar y tocar la guitarra, inmediatamente la usan del show en una inauguración a manera de debut, convirtiéndose esto inmediatamente en noticia para la gente y generando gran interés para el público, lo que nos dice que no es tan usual ver el performance de una chica gato bien amaestrada. A pesar de que el performance está muy bonito, este nunca habría sido posible sin una gran disciplina, educación y por supuesto el dinero de la familia Minaduki. A pesar de que cantar y tocar un instrumento tiene su mérito, no lo consideraría una habilidad demasiado compleja que no pudiera realizar a un niño o adolescente, y siento que en el caso de las chicas gato son más utilizadas por su imagen linda y sexy más que por sus dotes artísticos, la verdad.
Tampoco vemos en la serie alguna chica gato que haga alguna tarea complicada que requiera estudios o alguna certificación. Más allá del servicio al cliente, cocina, limpieza o de niñera o acompañante a adultos mayores como vimos en el anime. Otro aspecto ligado a la inteligencia es el desarrollo de las emociones, donde también podemos ver cierto grado de limitación respecto a los humanos, no llegando a veces a comprender emociones complejas o simplemente no involucrándose a un nivel más profundo. Ejemplo claro de esto es en el harem gatuno de nuestro protagonista. En el volumen 4 de Nekopara, una vez resueltos los problemas de cada una de las gatas en volúmenes anteriores, se explota por fin más a fondo los problemas del protagonista, quien a pesar de tener un harem de 6 chicas gato obedientes y hermosas, un negocio exitoso y popular, una hermana que le brinda apoyo incondicional en todos los aspectos y ser hijo de una familia extremadamente rica, se las arregla para sentirse deprimido porque su padre no aprueba lo que está haciendo. ¿Cómo es eso posible? Ni idea. Pero, ¿qué estaba diciendo? Bueno, el punto es que es un problema que lo lleva atormentando desde el volumen 1, y es algo que lo hace dudar sobre el futuro y sobre si realmente hace lo correcto. Pero a pesar de tener un harem de gatas, ninguna de ellas logra ayudarle de la manera que él necesita, más allá de su absoluta obediencia y de acostarse con él, claro, lo cual por supuesto que ayuda, pero al menos a él siempre se le ve insatisfecho, y hasta a veces parece que lo hace de a huevo. Destaco los casos de Chocolate, Vanilla y Coconut, que a pesar de sus buenas intenciones, realmente no logran aportarle nada o comprender cuál es el problema con él, tal vez debido a que son las menores. Hay una escena en particular en la que Maple y Cinnamon lo confrontan y le preguntan qué pasa, pero él literalmente les dice que no lo entenderían y que era mejor no involucrarse con él, puesto que si lo hacían terminarían odiándolo más. Ellas se echan a llorar, pero no es por lo que dijo, sino porque saben que por más que intenten ayudarlo, simplemente no pueden, sienten una gran impotencia y solo pueden hacer lo que llevan haciendo desde el juego pasado, que es darle su compañía y ya está. Aunque eso sí, según Shigure, sí son lo suficientemente listas para ser amantes. En resumen, según lo que podemos ver en los juegos, las chicas gatos son seres pensantes con la capacidad de hacer múltiples tareas y ayudar a sus amos, con una inteligencia muy similar a la humana, y con un deseo de comprender las emociones de sus amos. Sin embargo, a pesar de esto, nunca las vemos desempeñar trabajos complicados o alguna gata estudiada, y esto no se debe a que sean brutas o inferiores, sino a la falta de educación en el mundo donde viven, siendo limitadas al solo lo que sus amos les enseñan, y a que no se les dé la suficiente confianza para hacerlo. Esto refleja un sistema que limita a las chicas gato en su desarrollo y las hace aún más dependientes de sus amos, a pesar de tener el potencial de ser casi igual de inteligentes que ellos, lo que facilita mucho el siguiente punto. まあ猫として鈴くらいは持ってないとね。自由に外も歩けないなんて不便でしょうがないし。あたしらは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。 No debería hacer falta ni decirlo, pero el mero hecho de que estas chicas gatos sean consideradas una subespecie y no una especie puede dar pie a que sucedan abusos o maltratos más fácilmente, como sucede tanto en animes medievales o de fantasía que manejan especies animales o subespecies conviviendo con los humanos, donde son usados más que nada como mano de obra forzada para trabajos diversos y son vendidos como esclavos en el mercado. Obviamente en el mundo moderno, en una sociedad de primer mundo que se respete, no podría existir algo así, y sería escandaloso que alguien siquiera alardeara de tener un esclavo en su casa. Pero ¿qué pasaría si ni la sociedad ni el esclavo se consideraran uno? O si no les dijeran de esa manera, un esclavo con una denominación más suave y que esté contento de servir a alguien superior, que no tenga sueños ni aspiraciones y estando constantemente reprimido por un sistema tan sutil y normalizado que el trámite sea comparable a renovar tu licencia de manejar. Probablemente ya hayas notado este lindo accesorio que llevan todas las chicas gato del juego. Este cascabel también es conocido como permiso de acción independiente. Este cascabel es esencial para que puedan moverse libremente por la calle sin la supervisión de su amo, actuando como un identificador y permiso en una sociedad que las ve como mascotas. Sin él, son consideradas tan salvajes como un gato callejero, restringidas de acceder a lugares públicos donde se prohíben las mascotas. Básicamente sin el cascabel, no tienen ningún derecho fuera de su casa. Solo si tienes la fortuna de tener un dueño, puedes obtener un cascabel así, para lo cual hay que pasar un examen riguroso aplicado por el gobierno de su respectivo país, aunque esto varía dependiendo el país. En el caso de Japón es a través de una agencia privada subcontratada por el mismo gobierno, pero en el caso de Francia, por
por ejemplo, es el mismo gobierno quien aplica el examen. Los criterios también varían según el país y no se nos dan muchos detalles acerca de las pruebas específicas, aunque sí sabemos que es un examen extremadamente difícil, ya que según la propia Cinnamon, solo el 10% logra pasar el examen, y según Vanilla, solo el 5% logra conseguirlo al primer intento, lo que nos da a entender que ver en la calle a un gato con cascabel sin su amo es muy raro. Gran parte del volumen 1 de la novela trata de cómo Chocola y Vanilla consiguen estos cascabeles y cómo sus demás hermanas las ayudan a conseguirlo. Ahí vemos que este proceso no solo mide su obediencia, sino también su capacidad de reprimir sus instintos naturales, lo cual, si lo piensas, tiene mucho sentido. Las chicas gato de este mundo tienen casi los mismos instintos que un gato común, y para obtener el cascabel deben aprender a resistir estos impulsos, entre los que se incluyen atrapar insectos, comer todo lo que tengan a su alcance, rasguñar muebles, tirar cosas de las mesas y orinarse en todas partes. Y sí, de hecho Vanilla comenta que en una ocasión no alcanzó a ir al baño y tuvo que hacerlo en un arbusto, aunque bueno, hay gente que hace eso también. Obviamente sería muy vergonzoso o causaría un accidente si cualquiera de esas conductas se mostrara en público, pues causarían caos e incomodidad a otras personas. Pero al mismo tiempo también se observa que las chicas gatos se esfuerzan mucho para reprimir estos instintos. En el mismo entrenamiento que le dan a Chocola y Vanilla se puede ver cómo todas fallan sus propias pruebas, y de cómo Shigure no le hace ninguna gracia cada vez que ellas fallan. Y esto lo vemos múltiples veces a través de los juegos cuando ellas hacen algo indebido. Esta represión es esencial para que ellas puedan encajar en la sociedad humana, mostrando lo que se espera de ellas, obediencia y control absoluto. En conclusión, el cascabel es un símbolo de control y represión. Las chicas gatos son entrenadas para suprimir su verdadera naturaleza desde muy chicas y adaptarse a un mundo inadecuado para ellas que nunca las verá como iguales. Aquí deben estar acompañadas en todo momento de sus amos o con su respectivo cascabel en el cuello, el cual, se me olvidó mencionar, cuenta con un localizador de GPS en caso de que tu esclavo o, bueno, mascota decida irse a dar un paseo sin supervisión. Y mientras el cascabel no electrocuta a control remoto, aún simboliza la sutil esclavitud que la sociedad ha normalizado con las chicas gato. Y si aún crees que estoy exagerando, creo que el siguiente punto por fin te hará cambiar de opinión. 一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから、最近は猫を使った犯罪もあったりしますしね。人間界の一般教養が必要なのです。 Igual puedes pensar que exageré y que en realidad las gatas en Nekopara no son esclavas, y que en realidad es un sistema para asegurar la convivencia mutua y que también importan. Ok, vamos a suponer que es así, pero eso sí, ni creas que una Neko y una humana en este universo valen lo mismo, porque no es así. Cuando mínimo se nos deja muy en claro que las chicas gatos son ciudadanas de segunda clase. Miren, yo estaba igual que ustedes, cuando empecé a jugar Nekopara realmente no estaba tan atento ni al origen de las chicas, ni al lore, ni nada de eso, pero hay una escena en particular que me hizo reaccionar y me empezó a plantear varias preguntas. En el volumen 1, Kaisho cae enfermo en cama debido al exceso de trabajo. En este punto, Chocola y Vanilla ya eran gatas con cascabel, además de ser sus amores gatunos, así que obviamente se preocupan por él. Al caer la noche, la salud de Kaisho empeora y hace que Chocola y Vanilla, desesperadas, decidan ir por un médico, aunque dejando olvidados sus cascabeles en la casa. Un grave error. Desesperadas, las dos gatas corren hacia la clínica lo más rápido posible, pero desafortunadamente, como era tarde, estaba cerrada, y justo cuando se disponían a volver, una policía las detiene y les pregunta qué hacían un par de gatas tan tarde. Ellas por un momento se alegran y le piden ayuda a la policía, pero esta, al ver que no tenían cascabeles, pues digamos que el tema de la conversación cambió completamente. Quiero que pongan mucha atención a esta escena. ご主人様が大変で、それでお医者さん呼ぼうと思って。病院が休みで、どうすればいいかわからなくて。飼い主さんが？それは大変だけど、君たち鈴は持ってないの？いつもはつけてるんですけど。ご主人の看病してる時に、鈴が鳴っちゃうから外してて。とりあえず、一緒に来てもらえるかな。ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるからね。
お家にあるんです。嘘じゃなくて本当なんです。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでるから私たちは帰らなきゃダメ。だからいけない。お願い、わかって。ごめんね。そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるのよ。最近猫を使った犯罪とかも増えてるから。だから鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりなの。すぐに身元紹介してご主人様に連絡するからね。だから鈴は家にあるからって。それに鈴持ちだったらご主人様が緊急の時は救急車を呼ぶくらいわかるでしょ。それは鈴の勉強でやりましたけど、でもご主人様が呼んじゃダメって言ってて。私たちにはお店のことがあるからお客さんに不安を与えちゃいけないって。わかったからご主人様に迎えに来てもらおう。ショコラたちのことご主人様が頼りにしてるって言ってくれたんです。だからショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃダメなんです。そばにいてって言われたから、そばにいるって約束したから、だから私たちはいけない。ご主人のところに帰らなくちゃ。わかった。本当にすぐ帰れるからちょっとだけ一緒に来て。ダメです。ショコラはご主人様のところにしか行かないです。ごめんなさい。今だけは絶対に行けない。決まりだからどうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。Afortunadamente, Kaishu llega para rescatarlas justo a tiempo, así que la policía desiste de sus intenciones, culminando en uno de los momentos más emotivos de toda la saga. O lo sería si no me estuviera muriendo de la risa. Ok, vamos a ver. De esta escena podemos sacar varias cosas. Primera, nótese cómo a la policía le super vale verga lo que las chicas le dicen. Literalmente le están diciendo que su amo se está muriendo. O sea, obviamente están exagerando, pero igual, ni siquiera se molesta en preguntar dónde viven o trata de hacer alguna averiguación previa. O siquiera preguntarle sus nombres. O dudar de que a lo mejor tal vez haya alguien que sí necesite ayuda. Pero no. Y todo esto porque según ella, esa es una excusa que muchas gatas callejeras usan. Y tiene órdenes de llevarse a cualquier gata callejera que vean, lo que nos indica que esto es algo muy común y que las gatas callejeras que no tienen hogar son automáticamente ilegales. Sus únicas alternativas entonces es o ser adoptadas por algún humano caritativo o recurrir al robo para comer. Eso si ningún grupo delictivo las ha raptado antes para trabajar en un burdel o trata de blancas, o quizá algún albergue, qué sé yo, las posibilidades son infinitas. Lo que me lleva al segundo punto. La policía también menciona que ha habido muchos casos de gatas callejeras robando cosas en el área, y eso que se supone que el área donde viven es muy buena. Es por eso que sospecha de ellas en cuanto las ve, y a pesar de que ellas le dan un montón de explicaciones casi llorando, simplemente le sigue la corriente con un tono educado pero mamón, como si hablara con unos niños pequeños o algún loco de la calle, con lo que podemos suponer que existe un prejuicio o percepción negativa hacia las gatas callejeras, como si fueran una clase de plaga, y de ahí el hecho de que tengan órdenes de llevarlas inmediatamente en caso de ver una. Lo que me lleva al tercer punto. ¿Llevarlas a dónde? Por la cara de las gatas al saber que se las iban a llevar, casi parecía que se las iban a refundir en la perrera municipal. Dudo mucho que las fueran a liberar en la naturaleza. Es ahí donde me pregunté, ¿qué pedo? ¿Qué estoy jugando? Y luego ya de extra, me da mucha risa que después de juzgarlas tanto y hacerlas llorar del susto, cuando aparece su dueño es como, ah bueno, X, y se va. Ni siquiera le pregunta al tipo si está bien, después de ver que se equivocó, ni se disculpa con ellas, ni nada. Hija de la fregada. Pero bueno. Ahora, mientras las chicas gato callejeras enfrentan la discriminación brutal y el hambre, las que llevan el cascabel también tienen sus propios problemas. A pesar de ser más aceptadas socialmente, aún enfrentan prejuicios. Más allá de la gente linda y amable que va a la pastelería todos los días o los niños en la calle que les piden fotos como si fueran fenómenos de feria públicos, realmente no se nos muestran interacciones con gente real. Dije casi. Hay una en específico que en mi opinión es
buenísima, vale oro y confirma muchas de las cosas que yo pensaba en ese entonces. El volumen 3 de Nekopara se centra más que nada en Maple y Cinnamon y cómo se vuelven amores gatunos de Kaisho, al mismo tiempo que se quieren convertir en cantantes profesionales, y gracias a una vieja amiga de Kaisho logran conseguir un evento en un yate lujoso, donde ellas serían el evento principal del entretenimiento tocando una canción para disfrute de la gente. Como se esperaría de un evento en un yate, estaría lleno de gente de la alta sociedad. A dicha fiesta también irían todas las demás gatas de la familia Minaduki. Mención especial a Coconut, que se ve preciosa con ese vestido, y es justo antes de empezar el evento que las gatas se ponen a pelear como siempre, armando un gran escándalo, por lo que atrae la atención de ciertos individuos indeseables. なんだなんだ、仕事の祝いの席だからって呼ばれてきてみれば、にゃーにゃーとうるせえ猫の遊び場じゃねえんだけどな。これだから猫ってのは好きになれねえんだよ。以後、猫たちには場をわきまえさせますので、お祝いの席で大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。ああ、あんたが水無月ってパティシエか。主賓の立花から話は聞いてるや。なんでも、猫だらけのケーキ屋やってるとか。うまい見せ物のいるケーキ屋を考えたもんだな。詳細あるよ、あんた。見せ物って。待って。ご主人はそんなんじゃ。やめとけ。黙ってろ。あんたが猫嫌いなのは分かったけどさ、祝いの席って分かっててわざわざ絡むのもどうかと思うわよ。一丁前の格好して猫が人間の真似事か。所詮は愛玩動物のくせに大層なこった。飼い猫なら飼い猫らしく、黙って家で丸くなってろ。いった。¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! Oh, por Dios, lo dijo. Las llamó mascotas, cosa que he estado diciendo en todo el video. Obviamente no digo que todas las personas las vayan a tratar de esa forma, pero de que las hay, las hay. Además de que el tipo solo soltó factos. Es un hecho que mucho del éxito de su negocio es debido a la popularidad de las chicas gato, además de promocionar su propio negocio en un yate con dos de ellas cantando, algo que no es muy usual. Nótese además la impotencia de las chicas al saber que no importa cómo las insulten, no pueden hacer absolutamente nada. Hasta sus propios dueños son los que tienen que disculparse con ellos, y no se les permite hablar de tú a tú con los humanos. Es más, Cinnamon y Maple son más conscientes y razonables que el propio Kaisho, que si estas no hubieran intervenido, Kaisho hubiera terminado haciendo tremendo numerito frente a toda la gente. Si esto no te convence de que las chicas gatas son vistas casi como ciudadanas de segunda clase, todavía puedo mostrarte una escena más que, aunque es más ligera, muestra a la perfección la percepción de otro tipo de gente respecto a las necos. En una escena del anime podemos ver cómo es un viaje de Maple y Cinnamon de compras por la ciudad. Un día completamente normal. En eso, una niña pequeña les apunta con el dedo y dice: ¡Neko-san, Neko-san! あら、ほんと。鈴をつけてお出かけなんてしっかりしてるわね。鈴をつけたら猫さんお出かけできるの？そうよ。猫さんたちは飼い主さんと一緒じゃないとお出かけしちゃいけないの。けど鈴をつけてるとお出かけしてもよくなるのよ。そうなんだ。けど鈴をもらうには難しいテストがあって大変なのよ。じゃあ、あの猫さんたちはすっごくお利口なんだね。Solo fíjense en el grado de condescendencia en que la mamá le explica a su hija lo que es una chica gato y cómo ellas a su vez se sienten orgullosas de tales palabras, totalmente ignorantes al hecho de que están completamente domesticadas. Increíble. La única que llega a mostrar algo de disconformidad irónicamente es la propia Maple, pero en la novela, donde comenta un poco sobre el trato diferente que se les llega a dar a las chicas gato. Aparte de estas escenas, existen pequeños indicios y comentarios por parte de terceros que refuerzan aún más esta idea, pero creo que con lo que mencioné se entiende el punto, y esto no es ni siquiera lo más oscuro de Nekopara, así que agárrate. ご主人はほんとエロだね。私を動物 DVD に釘付けにしておいた隙をつくとはほんと作詞。エロパティシエ。
Como mencioné antes, una de las diferencias más importantes entre el anime y los juegos es el contenido erótico. En el anime es casi completamente removido, a excepción de uno que otro fanservice, pero en los juegos, prepárate para montones y montones de escenas H. Y ojo, aquí nadie se espanta, porque claro, a fin de traer la información más completa para este video, tuve que leérmelas todas las escenas H. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Por nada, lo que no me esperaba era encontrarme tal grado de depravación dentro de las mismas, porque para hacer escenas vanilla de un juego aparentemente tierno, la neta sí están bastante fuertes, y se nota dónde se fue realmente el presupuesto del juego, aparte de la mecánica de tocar las chicas con un cursor, claro, y que conste que solo lo hice por los logros. Madre mía, no había visto yo un protagonista tan, digamos, vigoroso. Todos palidecen en comparación al pastelero calentón este. Hay escenas en las que, no exagero, se viene hasta 7 veces el cabrón. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y las pobres gatas están como, ya güey, por favor, escuchando maullidos por media hora. Mención honorífica a Azuki, que creo que fue la que más sufrió en estas escenas. Diosito me la cuide, por favor. No diré que soy nuevo viendo este tipo de escenas, pero definitivamente esperé algo más suave y tranquilo, considerando el tono lindo y kawaii del juego. No sé si estas escenas son especialmente así porque Kaisho es un semental nato o porque al ser chicas gato pueden permitirse ser tan dominantes con ellas, pero igual me pareció muy contrastante el exceso en algunos casos, sobre todo porque el prota suele ser bastante apático y soso la mayoría del juego. Otros datos interesantes que se pueden extraer de estas escenas son las constantes referencias al lesbianismo incestuoso entre las gatas de la familia. Siempre me pareció curioso el por qué casi todas las escenas en su mayoría eran en pareja. Ya saben, Chocola Vanilla, Kokonoha Azuki y Maple Cinnamon. Aunque realmente las únicas hermanas de sangre son Chocola y Vanilla, las otras también tienen sus propias escenas. Sobre todo en la relación lesbiana que tienen Cinnamon y Maple. Tal como vemos en un flashback en el volumen 3, teniendo relaciones a escondidas desde una edad muy temprana, mucho antes que Kaisho fuera su novio, escenas en las cuales averiguamos que las gato tienen ciertas zonas erógenas diferentes a las mujeres humanas, como es el caso de su cola en esta escena de Cinnamaple, donde casi se la traga, y las orejas como cuando Kaisho se las limpia con un cotonete, o se las lamen entre sí. En fin, no se sabe si este comportamiento es algo común entre las chicas gato, o simplemente es el caso de las gatas de esta familia. Aunque para mí esto es inducido y alentado a propósito por su dueña Shigure, cosa de la que hablaré en su propia sección. Tal parece que a ninguna de ellas les importa tener relaciones con otras gatas, ni tampoco que Kaisho tenga una relación polígama con las 6 al mismo tiempo, pues al igual que los animales, las chicas gato no comprenden el concepto de monogamia. Punto para la humanidad, supongo. その目的のケーキが出てくるまでは普段のお礼ってことで遠慮なく行かせてもらうわ。財布の中身は大丈夫なんだよな。 La única razón por la que un juego basado en una sociedad distópica como lo es Nekopara puede pasar como algo lindo y adorable es porque la familia de estas gatas es extremadamente rica. Excelente crianza, comidas abundantes, varios cambios de ropa, trabajo digno y hasta ciertos lujitos si se portan bien. Todos estos aspectos de la buena vida nos distraen de todo lo que esto implica de ser una chica gato, intentando vendernos la idea de que en realidad no es tan malo ser una, ya que en la familia Minaduki viven muy cómodas, incluso mejor que muchos humanos diría yo. Pero ¿será este el caso para las demás chicas gato de su especie? Tomemos por ejemplo a Chocola y Vanilla. En Nekopara Zero se nos muestra cómo les cuesta adaptarse a su nueva vida y cómo al principio tienen cierto temor de su nuevo hogar, llegando al punto de asustarse muchísimo simplemente por quedarse un rato solas. Más adelante se nos revelaría que la razón es porque habían sido maltratadas en el pasado, lo cual indica que no nacieron en la calle, sino que fueron abandonadas por sus anteriores dueños por alguna razón. Esto muestra lo fácil que es simplemente abandonar chicas gato en la calle en este mundo, y que no hay ninguna institución que se haga cargo de ellas, o al menos nunca se nos muestra dentro de la propia novela. Esto a pesar del
el comentario de la autora. Volviendo con lo de la explotación, gracias al intento fallido de juego móvil Nekopariten, sabemos que existen chicas gato en todo el mundo. Imagina que alguien adoptara una chica gato en, digamos, Libia. Dudo que las cosas sean tan lindas como trabajar en una pastelería en Japón. Lo que sí sabemos es que no se les paga nada y dependen de la voluntad de sus amos humanos. Obviamente una familia pobre nunca podría darse el lujo de tener y criar adecuadamente una chica gato, y mucho menos 6. Así que si tu única alternativa es eso o terminar en la perrera municipal, pues bueno, digamos que no tienes muchas opciones, y eso fue en Japón. Imagínate esto mismo en otros países no tan desarrollados. Podemos suponer que en este mundo tener una o varias chicas gato es cuestión de estatus, también dependiendo del dinero su nivel de educación y modales en el mundo humano, lo que nos muestra una visión sesgada de este mundo al presentarnos el mejor escenario posible para una chica gato. Destaco también por ejemplo el caso de Cinnamon y cómo, a pesar de no detallarnos su pasado, por ciertas conversaciones y algunas actitudes como su promiscuidad con Maple, podemos hacernos una idea de su vida pasada. Muchas teorías indicando el hecho de que era una trabajadora sexual o algo similar, antes de ser adoptada por Shigure. Esto se apoyaría en el hecho de que siempre la vemos estar haciendo comentarios inapropiados en público y tener un líbido muy alto en comparación a las demás chicas gato, excitándose constantemente con cualquier cosa, además de que casi al inicio del volumen 3, prácticamente se le aventara a Kaisho la primera muestra de afecto, diciendo que ella le dejaría hacer lo que quisiese con su cuerpo, siempre y cuando fuera con amor. Aunque mencioné que Kaisho no sabía mucho de gatas y que las cuidó y tal, realmente tiene algo de responsabilidad en todo lo que pasa. Como mencionan Cinnamon y Azuki en 2 ocasiones, un dueño tiene la obligación de atender a sus amores gatunos en todos los aspectos emocionales y afectivos. Sin embargo, siempre vemos a Kaisho con una actitud algo distante y seca hacia sus gatas, llevándolas a sentirse a veces olvidadas y a mendigar muestras de afecto de su parte, volviéndose cada vez más dependientes de él. De hecho, él nunca llega a incitar algún contacto sexual con ellas, sino todo lo contrario, insinuándosele y demandándole afecto de manera algo discreta a veces, y algunas no tanto, pero el punto es que siempre se deja llevar por las situaciones y recibe todo el afecto sin hacer nada, sin ninguna preocupación de perderlas como novias, ya que son prácticamente de su propiedad. Aunque esto nunca lo diga ni lo piense, es algo que ya tiene interiorizado en él, reaccionando pequeñas muestras de afecto como palmaditas en la espalda o caricias en la cabeza, prácticamente las tiene en la palma de su mano para que trabajen gratis. Técnicamente, después de que pasa su respectivo arco, casi que se olvida de ellas y sus necesidades, excepto Chocola y Vanilla porque pues viven con él, pero en cuanto a las demás, simplemente le vale madres la neta, lo que lleva a que se lo señalen en varios momentos y casi lo obliguen a estar con ellas. El abuso y control de las chicas gato es sutil, pero permanece incluso en las partes más bonitas del juego, aunque realmente no quiero ser tan duro con él, ya que llega a tener algunos momentos tiernos con ellas y a pesar de contar con su propia trama en la historia, se le ve más que nada como una autoinserción del jugador. Pero en cuanto al siguiente personaje, es una historia muy diferente. 確かに人ならば許されぬ道理も倫理も法もありますでしょう。しかしショコラもバニラも小豆もココナッツも猫なのです。兄様は私の猫たちが求めるまま寵愛をくださっただけなのです。これを合法ハーレムと言わずして何と言いましょう。 Y ahora lo mejor para el final y probablemente el punto más curioso de todos. A pesar de tan solo medir 1,55, les aseguro que esta niña es el verdadero diablo, la encarnación del mal y la que mueve todos los hilos de un plan tan enfermo y tan en las sombras que casi se me va la primera vez que lo vi en los juegos, y que llegaría a explicar una de las cosas que más me estuve preguntando durante mucho tiempo. ¿Por qué fregados Shigure adoptó tantas chicas gato en primer lugar? Pues bueno, la respuesta en realidad es muy sencilla. En pocas palabras, Shigure trajo esas 6 chicas gato a la casa porque quería que se cogieran a su hermano. No. Esto no me lo estoy inventando ni es una teoría. Literalmente ella misma lo dice en el volumen 3. ¿Recuerdan cuando mencioné que Maple y Cinnamon cantaron en un yate? Bueno, justo después de esa presentación le agradecen a Kaisho por todo su apoyo y Maple finalmente decide confesar sus sentimientos. Luego proceden a tener una noche loca de pasión, completando así el harem con ellas dos. A la mañana siguiente, Shigure menciona que lo había escuchado todo y que por fin su plan estaba completo. Espera, ¿qué? でもシナモンも改めて本当によくやりましたね。そ
そんな何回も言わなくていいってば。そうだよ。改めて言われると照れちゃうし。本当によくやりましたね。え？黒ですね。はあ完全勝利！私の完全勝利ですわ！よくやりました。本当によくやりましたよ。メイプル、シナモン。さすがは我が娘たち。全員が兄様の寵愛を受けることになろうとは。あえてここはよくぞやりましたとでも言いましょうか。これぞいつからか夢見た桃源郷、私と兄様の楽園。猫による猫のための猫パラダイスなるもの。聞こえていますか？海岸に住まう人々よ。今日こそがめでたき我らが建国記念日となったのです。あがめよ、あがめるがいい。Eres un enfermo, amigo. Y realmente no me sorprendió tanto el hecho de que ese fuera el motivo, que igual está cabrón, sino el hecho de que lo admitiera frente a todos, la muy cínica. Aparte, ¿qué pedo con eso de escuchar a tu hermano tener relaciones con tus gatas? What the fuck? Durante los 3 volúmenes siempre se le ve activamente ayudando a su hermano Kaisho mientras está en situaciones comprometedoras, con la excusa de ayudarlo con su negocio. Que eso sí, seamos sinceros, Kaisho no hubiera llegado a tener la pastelería que tiene si no fuera por toda la ayuda logística, promoción en redes, dinero ilimitado y por supuesto las gatas que entrenó Shigure para que lo ayudaran y amaran incondicionalmente. Y esto es debido a que Shigure ama a su hermano, pero no crean que un amor de hermanos así normal, fraternal, oh no, sino que se lo quiere follar. Y esto tampoco es una teoría, pues vemos múltiples ocasiones a lo largo de los juegos cómo esta se le insinúa de manera desvergonzada sin éxito. Pero es ella la que pone en marcha todos los acontecimientos y la que empezaría la carrera de Kaisho como follador de gatas profesional. Desde el primerísimo primer volumen, se nos explica que fue ella la que mandó a Chocola y Vanilla con su hermano en la mudanza para empezar. Y también fue ella quien propició que tuvieran relaciones con ellas. ¿Y cómo hizo eso, te preguntarás? Pues, ¿recuerdan cuando mencioné que Kaisho leía un libro sobre cómo tratar a las gatas, la temporada de celo y todo eso? Pues resulta ser que la manera en que las gatas consiguieron convencerlo de que por fin se las follara fue diciéndole que si no lo hacían, ellas morirían. Y él, obviamente preocupado como buen dueño, pues lo hizo. Todo un mártir, mi compa. Más allá de que nadie creería esa pendejada, deja en evidencia que el plan de Shigure era que su hermano se enamorara de esas gatas, y lo mismo sucede con las demás en los juegos que siguen, para culminar en el harem que vemos en el volumen 4. Shigure metódicamente empieza a normalizar la relación de sus gatas con su hermano a través de su adoctrinamiento especial, el cual según ella dice que le enseñó a sus propias gatas, y todo con el fin para que ella después pudiera follárselo también. Esto sí no lo dice ella, pero por todo lo anterior creo que hay razones de sobra para pensar que ese es el caso, sobre todo considerando su insistencia en disfrazarse de chica gato e insinuársele a cada rato. Poco a poco va implantando a su hermano la idea del incesto, al mismo tiempo que muestra que el hecho de que sea su hermana no significa que no la pueda ver como mujer. Sobre esto haciendo referencia muchas veces en los juegos. ¡Ay, Wannabe! ¡Neko! Y creo que en la ocasión donde podemos ver que se atrevió más con esto es cuando los dos van a Francia a conocer a su abuela. Recuerdo haber estado casi rezando en esa parte para que no hubiera ninguna escena H de incesto. Doy gracias a Dios por eso. ¿Qué tiene de malo el incesto? Aunque fracasa en su intento, ella siempre usa a sus chicas gato como una forma indirecta de acercarse a su hermano en el ámbito sexual, ya que es ella misma la que les enseña a sus gatas todo lo que saben, y parece ser que también les da consejos en las relaciones, y también les pregunta cómo les fue con su hermano después del acto. Coconut? Azuki? 兄様の寵愛はどのような感じだったのですか？そこのところはぜひ詳しく聞かせていただかないと。Brother, what's that? What's that, brother?
Así que yo diría que hay algo ahí de turbio en todo este rollo de entrenar chicas gato exclusivamente para tu hermano, ¿no les parece? Aunque al principio ella dice que el motivo de tener chicas gato fue porque se sentía sola cuando su hermano se fue a Francia por unos meses, este propósito se fue pervirtiendo hasta lo que vemos en el volumen 4 de Nekopara. Definitivamente una razón extremadamente turbia para adoptar chicas gato, y definitivamente un plan que fue ejecutado a la perfección, saliéndose Shigure con la suya, pillina. Incluso existe una teoría que señala que su verdadero plan es crear un vacío emocional en él después de que las chicas gato murieran, para después ella quedarse con su hermano. Pero bueno, realmente hay muchas teorías que no toco en este video. もっと声を大にして叫びましょう。ここそだ。兄様と私の猫パラダイスであると。Hey brother, let's say 猫パラダイス。Después de todo lo que hemos hablado, es fácil ver por qué Nekopara puede considerarse una distopía. Desde su oscuro origen, la represión de los instintos de las chicas gato, su limitada autonomía, su tratamiento como ciudadana de segunda y su desigualdad en derechos laborales y racismo, es una conclusión bastante razonable. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? No necesariamente todo lo anterior es cierto, porque antes que todo lo demás, Nekopara es un Mukige. Eso quiere decir que su propósito principal son las escenas H. Esto no significa que no pueda tener alguna trama interesante, pero en este caso particular el setting solo está ahí para justificar la fantasía de tener chicas gato como mascotas o novias. Incluso la propia creadora en Twitter toca algunos de los puntos de este video. Entre los más interesantes está, por ejemplo, el punto 7, el cual habla de que los necos tienen la libertad de elegir a su propio dueño y ocupación, lo cual se me hace raro considerando lo que nos muestra en Nekopara 0. Además de que literalmente las iban a mandar a la cárcel por no traer cascabel, aparte de que menciona la existencia de un supuesto seguro social para gatos que están desempleados, lo cual no tiene mucho sentido, ya que contradice todo el sistema de mascota y dueño, además de lo mencionado por la policía y Shigure sobre los gatos callejeros. Otros datos interesantes son la confirmación de que existen gatos regulares en Nekopara, y acerca de la esperanza de vida de las chicas gato, la cual según la autora dice que no envejecen, y son como elfos. Vaya pendejada. Por eso, aunque la creadora misma haya dicho esto y muchas otras cosas, es obvio que no pensó en todos estos detalles cuando creó Nekopara en primer lugar, y mucho menos que tuviera el impacto que tuvo en la cultura popular. Esto podría explicar el por qué tardó tanto en siquiera decir algo al respecto, hasta el año 2020, siendo que la serie había iniciado desde el 2014 y ya tenía 4 juegos publicados para ese entonces, razón por la cual no la consideré tanto para este video, aparte de que no sería divertido. Coincidentemente, la fecha en que publicó este tweet, el 14 de febrero del 2020, es tan solo un mes después de que se lanzara el anime, por lo que seguramente se anticipara a posibles preguntas incómodas, aparte de las que ya tenía la gente que leía las novelas. Muchas gracias por aclararme que Cinnamon lleva eso porque le gusta y no porque lo obligan. Yo pensé que era porque es tremenda masoquista, pero en fin. Y por último está la más importante de todas las reglas, no pensar demasiado y solo amar a los gatos, a lo cual a pesar de todo me sigo apegando hasta ahora. Por todo este video puede haber sonado que yo odio Nekopara o a su fandom o algo así. Pero la verdad es que es todo lo contrario, pues me considero un gran fan. De hecho, en mi último viaje a Japón pude conseguirme una figura de mi patrona, la Azuki. Realmente me gusta esta serie, además de que no le haría un video de 1 hora a algo que no me gusta, ¿no creen? Solo me parecieron curiosas muchas de las cosas y cómo se pueden ver de manera negativa si le pones la suficiente atención. Aparte de que muchas cosas se explican a medias y cómo estas pueden afectar a la percepción del propio juego. Habrá algunas personas que sí tomen estos detalles muy a pecho y habrá otras que no, pero a fin de cuentas dudo mucho que esa fuera la intención de la autora al hacer Nekopara, y además que no quite el hecho de que Nekopara sea una novela linda en muchos momentos, además de ser muy atractiva visualmente y bastante linda. Aunque si les interesa el tema y les gustaría abordarlo de una manera diferente, les podría recomendar la novela Wanko to Kurasao, la cual llega a ser más seria respecto al abuso, también con chicas gato y perro y toda la cosa. No la he leído, pero por lo que me han comentado suena bastante interesante. Y si les interesa algo como Nekopara pero para chicas, puedo recomendarles en Steam Nekopara Cat Voice Paradise, que es aparentemente lo mismo pero a la inversa y en un café. Por si a alguien le llama la atención,
aparte de que es gratis. Espero que les haya gustado este extenso video sobre el lore de Nekopara y les agradezco a todas las personas por la espera y que llegaron hasta este punto. De verdad que muchísimas gracias, aunque para agradecimientos están mis consentidísimos y poderosísimos miembros del canal, los cuales no se rajan y me motivan siempre a subir este tipo de contenido y sacan este canal adelante. Menciones especiales a mi miembro fundador Papadoc, Mesuto, que también llegó al tier más alto de Sendere God, y por supuesto la poderosísima Reina Ayakashi por unirse al nivel de Mate. Un saludo para ti también. Y también estrenando mi Patreon, el guapísimo Neko de Kagamine, mi primer Patreon en la plataforma. De verdad que muchísimas gracias a todos los cracks. Aprovecho también para promocionar mi Patreon, el cual tiene poco que abrir, pero al que también me gustaría que le echaran un ojo y consideraran volverse Patrons por allá también. O si no hay plata o por lo que sea, también pueden volverse miembros gratuitos, con lo cual tendrán acceso a algunos posts exclusivos que no podré poner por YouTube. Los miembros y Patreons pueden ver los videos 2 días antes. También avances exclusivos, además de ver los videos totalmente sin censura. Y créanme que este video tendrá mucho de eso. Les dejo el link en la descripción para que vean más de los beneficios de cada nivel. Háganme el favor de dejar en los comentarios qué es lo que opinan sobre Nekopara. Si es una serie cursiada, si está meh, si exageré mucho por un dibujo, o si solo sirve para jalarse el ganso. Cualquier cosa o teoría que se les ocurra, vayan a dejarla en los comentarios. Los estaré leyendo en los próximos días. Y yo con esto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.